Shalom. Volvemos a leer ahora el capítulo 12 del profeta Yesaya. Dirás en aquel día: te agradezco, Adonai, que te has enojado conmigo. Vuélvase tu furia y me consolarás. He aquí Elohim es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y el cántico Elohim Adonai fueron para mí para salvación. Extraerás aguas con regocijo de los manantiales de la salvación. Extraerás aguas con regocijo de los manantiales de la salvación. Y proclamarán en aquel día: agradezcan a Adonai, aclamen su nombre, hagan saber entre los pueblos sus obras, hagan recordar que es elevado su nombre, entonen alabanza a Adonai, porque grandeza ha hecho. Es conocida esta en toda la tierra. Grita con júbilo y canta, oh moradora de Sión, porque es grande en tu interior el Santo de Israel. Bien. Este capítulo 12, libro de Yesaya, viene después de que se ha dado a conocer la situación de la cual, la problemática en la cual va a librarse finalmente el pueblo de Israel. El mal comportamiento, de acuerdo a lo que se vio en los capítulos anteriores, viene castigo para el pueblo. Sin embargo, va a haber una persona que va a alcanzar a ser el líder para el pueblo de Israel y nos va a sacar del problema en el cual nosotros nos encontramos. Como finalmente vamos a alcanzar a ser librados de nuestro castigo, a pesar de nuestro mal comportamiento como pueblo de Israel y como obediente a la Torah, a pesar de que nos merecemos el castigo, va a haber una oportunidad de ser salvados y liberados del castigo. Entonces, cuando nosotros seamos liberados de ese castigo que nos merecemos, entonces, ¿qué nos queda a nosotros sino ser agradecidos con Hashem, que nos salvó del castigo que merecíamos? Entonces, si nosotros somos correspondientes a ese favor que Hashem ha hecho para con nosotros, entonces debemos estar muy contentos, porque nos hemos librado del castigo que nos corresponde. Entonces, hay que agradecerle a Kadosh Baruj Hu el que no me castigo, aunque no me castigue, aun cuando nos lo merezcamos. ¿Correcto? Y entonces el gozo y el disfrute de tal perdón es tan grande para la persona que lo entiende y lo acepta, que la mejor forma de expresar esa alegría por haber sido perdonado, pues es cantando cantos de alabanza y de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Esa es una de las razones por las cuales, cuando nosotros estamos haciendo el servicio de Shacharit, de Hayarbit, nosotros estamos cantamos Tehilim, cantamos salmos, porque es la mejor forma para expresar el perdón que Hashem nos ha concedido, a pesar de que nos corresponde el castigo. ¿Entiendes? Entonces, por eso una persona debe sentirse muy alegre, muy dichoso de recibir el perdón divino, y debe expresar esa dicha cantando. Dice, y ese canto debe ser publicado para todos. O sea, debo expresar abiertamente el favor que Hashem ha hecho para conmigo, a todos, a todo el mundo. Que el mundo entero, en pocas palabras, que el mundo entero sepa que Akadosh Baruj Hu nos ha favorecido y nos ha perdonado. ¿Cómo lo hacemos? Cantando. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.